Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que hablamos de la disyuntiva de Michael Bridges. Este pasado 9 de febrero de 2023, en el partido entre Brooklyn Nets y Chicago Bulls, el Barclays Center fue testigo de un suceso inédito hasta la fecha. Ver a Michael Bridges sentado en el banquillo durante todo el partido, sin disputar ni un solo minuto. Era la primera vez que el bueno de Michael Bridges no jugaba un partido en sus 4 temporadas y media en la NBA. Y bueno, aunque para entonces ya era conocido el traspaso entre Phoenix y Brooklyn, por eso estaba ahí, junto a Cameron Johnson, su compañero y amigo, el archiconocido movimiento por Kevin Durant, todavía había detalles por finalizar y ni Bridges ni Cam Johnson disputaron aquel partido. Y lo cierto es que lo de Bridges impresiona mucho. Impresiona muchísimo. Tiene 26 años, cumple 27 en agosto y ha disputado entre 2018 y 2023 un total de 388 partidos de 388 posibles. Además de 35 noches de playoffs con casi 35 minutos de media. Cabe destacar que sí, aquel día no pudo jugar con los Nets, pero ese partido no le cuenta para su racha de partidos consecutivos. No rompió su racha de encuentros consecutivos porque él como tal no estaba disponible para jugar esa noche, no por una lesión o por un problema personal, sino porque directamente no le permitían jugar. Por lo tanto, no cuenta para su racha. Lo ha jugado todo, 388 de 388. Me suena el móvil, así que es un buen momento para, por si acaso, quitar el sonido, no vaya a ser que... Ahí está, todo perfecto. Como os decía, 388 de 388. Y va camino de disputar 83 encuentros en la actual temporada. Hay 82 para cada equipo y sería el primer jugador en hacerlo, en jugar 83 partidos, desde Josh Smith en la 2014-2015. Seguro que a más de uno le ha venido a la cabeza la imagen de Josh Smith con esa banda, un jugador que, bueno, está olvidado ya desde hace un tiempo, evidentemente fuera del foco mediático y fuera de la NBA, pero que, como digo, en la 2014-2015 jugó 83 partidos debido a que comenzó la temporada en Detroit Pistons y luego terminó el curso con los Clippers. Pero volviendo a la racha de Michael Bridges, lo de los 83 partidos impresiona, lógicamente, ¿no? Cada año hay menos jugadores que lo jueguen todo. Pero ya no es solo que lo esté jugando todo este año, que lo quiera jugar todo siempre y que tenga una de las rachas más bestias que hemos visto en la era reciente de la NBA en cuanto a partidos consecutivos se refiere, sino que si incluso echamos la vista atrás, Michael tampoco falló en la universidad. Fueron 3 temporadas en Villanova y 116 de 116 partidos disputados. Además, por supuesto, de 2 títulos de campeón en el March Madness. Se trata de un jugador que quiere estar en todos los partidos, para dejarse la piel cada vez que pisa una cancha. Se trata de un Ironman en plena era del load management. Siempre me he sentido bendecido. Creo que mi cuerpo, cuando se lesiona, sana un poco más rápido. El cuerpo de cada uno es diferente, pero el mío me dolerá ese día, y al siguiente, la hinchazón ya habrá disminuido. Y la verdad, cada vez que me he lesionado ha sido en pretemporada o fuera de temporada. Y fue en el instituto más o menos, así que eso también ayuda. Respondía
Bridges cuando le preguntaban por esa capacidad de jugarlo todo, y es que lleva años sin tener un problema serio de lesión o algún tipo de impedimento que le permita estar disponible. Y lo cierto es que ya sabíamos que era resistente, de mucha durabilidad, porque juega muchos partidos, literalmente todos, pero además lo hace con una carga muy alta, tanto de minutos como de responsabilidades. También ya sabíamos, que era un fantástico defensor. Además, por supuesto, de un notable jugador de baloncesto ofensivo. Y ahora ha dado un paso adelante al asumir todavía mayores responsabilidades con los Brooklyn Nets, situándose como su figura central. Y lo mejor de todo es que lo hace aumentando su importancia, pero sin resentir su acierto. Como seguidor de los Phoenix Suns, he visto mucho a Michael en acción y en parte no me sorprende tanto este rendimiento. Recalco lo de que no me sorprende tanto, ¿vale? El tanto. Porque de hecho es que esta misma temporada ha sido una buena prueba en Phoenix de lo que puede suponer Bridges con mayores dosis de volumen. Las lesiones de DeAndre Ayton, de Chris Paul o del propio Devin Booker pusieron a Bridges también como referencia en los esquemas ofensivos de Phoenix. De hecho, ha sido su temporada más relevante en ese aspecto con los Suns. Por ejemplo, si cogemos sus últimos 13 partidos con la franquicia de Arizona, Bridges firmó 23,1 puntos, 4,8 asistencias y 3,5 rebotes con un 48% en tiros de campo. No son números tan distintos a los de Brooklyn, sobre todo si consideramos la diferencia de intentos. Porque si agarramos todas las temporadas de Bridges como titular, es decir, desde su segundo año en la liga, podemos ver cómo ha ido creciendo en el número de tiros por partido según iba aumentando también su importancia en la liga, aunque fuese como alero de complemento. El segundo año, 6,6 tiros por noche. En el tercero, 9,3. En su última temporada completa con los Suns, la de la decepción de Dallas en playoffs, 10,5 tiros. Y ojo, aquí vamos a ver un salto ya importante. 13,6 en el medio curso que ha hecho en Phoenix. Y ahora con Brooklyn, un salto enorme a 18,4 tiros por partido. Importante. Este dato, como todos los del episodio, son de los partidos hasta el domingo 2 de abril. Pero ojo, no incluyen a los que se jugaban, mejor dicho, esa misma tarde. Porque sí quería hablar hoy de Michael Bridges, era un tema que tenía guardado desde hace tiempo, pero hoy me parecía un buen día en buena parte porque está jugando. De hecho, le estoy viendo literalmente ahora mismo cuando está jugando Brooklyn Nets contra Utah Jazz. Fijaros que hoy no es tanto cansancio corporal, sino pues, simplemente tengo especialmente sueño. Y esta noche había dos opciones. O ver el Memphis-Chicago, el partido del Sundays, o el Nets contra Utah Jazz. Yo me he ido con este segundo. De momento he acertado. Está llegando el partido al final del primer tiempo y de momento he acertado porque el Nets Jazz está apretado, bonito, y Memphis solo por marcador. A mí no me gusta esto de ver dos partidos a la vez. Memphis está metiendo una buena ventaja de momento en el primer tiempo. También os digo, viendo cómo cambian los marcadores en la NBA, no me sorprendería que esto terminase completamente al revés, con Brooklyn, que sí que tiene más la ventaja en el partido, aunque no sea de forma salvaje y controlando el marcador de forma abusiva. No me sorprendería que Brooklyn terminase ganando con más solvencia el partido y que el apretado fuese luego el de Chicago y Memphis. Pero bueno, lo mismo ahí ya me pillan editando el vídeo y no estoy ya tan pendiente y me toca revisarlo mañana.
Off topic porque me he desviado completamente. Volviendo al tema de Michael Bridges, para que situemos mejor esa cantidad de tiros, que es muy elevada, desde que debutó con los Nets, el 11 de febrero, Michael Bridges es el decimonoveno jugador que más tiros intenta de media por partido. ¿Qué ocurre? Que por delante de él, todos los jugadores son All-Stars. Es decir, Michael Bridges, desde el deadline, es el jugador no All-Star que más tira en la NBA. Incluso si miramos las últimas 2-3 semanas, Bridges aparece 14º en la lista. Es decir, solo 13 jugadores están tirando más que él en las jornadas recientes. Y en este caso, por delante de él, son todo All-Stars menos Keldon Johnson. Jugador un escalón por debajo de Michael en el presente, también unos años más joven, pero parecidos en cierta manera. Al final, ninguno está diseñado para ser ni la primera ni la segunda opción de un contender real, sino una pieza importante. Pero simplemente en función de su jerarquía, sabiendo la jerarquía de estos jugadores dentro de su equipo, ya sabes cuál es el nivel colectivo. Si un jugador como Keldon Johnson o un jugador como Michael Bridges son primera o segunda espada, sabes que ese equipo no va a estar arriba. Sin embargo, como complemento importantísimo, como un titular de mucho calibre, le van a querer en todos los equipos. Y aquí es donde entramos en la cuestión colectiva. En los Nets, que dejan atrás los turbulentos años de las estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving, más unos meses de James Harden, poco tiempo realmente. Ha sido corto el tiempo de las estrellas en Brooklyn, muy corto, pero mucho más intenso. Y ahora es un equipo a priori más equilibrado, un equipo sin ese foco mediático constante encima. Y, oye, al final con este equipo de los Nets, diría que el tema de lo de que es un equipo más equilibrado es uno de los mensajes más repetidos en redes sociales por la comunidad de NBA en las últimas semanas. Oye, pues Brooklyn tiene un equipo chulo. Ahora voy a verme todos los partidos de los Nets. ¿O se les ha quedado mejor equipo que antes? Oye, pues sí, Brooklyn tiene un equipo curioso, llamativo, apañado, pero no es mejor equipo, ni genera mayor interés en la comunidad. De hecho, todo el ruido alrededor de los Nets se produce o por las actuaciones de Michael Bridges, ahí muy merecido todo el reconocimiento, o por las novedades del caso Ben Simmons. La realidad que nos deja, puede cambiar, pero es difícil, es la de un equipo limitado, la de un equipo que no gana tanto como nos puede parecer, aunque ha conseguido victorias de mucho mérito. Desde el debut en los Nets de Michael Bridges, el equipo es 24º en récord. 9 victorias por 13 derrotas. Un 40% de triunfos. Lo más probable es que pase a 10-13 cuando estéis escuchando esto, si finalmente ganan a Utah Jazz, que es la sensación que transmite el partido. Sigue ajustado, pero es la sensación que transmite. Sí, han conseguido victorias importantes, pero la realidad es que los Nets se mantienen en un buen puesto del este y han caído posiciones, lógicamente, desde los traspasos por el bagaje previo, por los meses anteriores que habías hecho con Durant y con Irving. Además, son 21º en rating ofensivo y 18º en el defensivo. Tendrá algún ligero movimiento
si lo escucháis el miércoles, no estarán en esas posiciones, lo más probable, pero por ahí andan. Es más que nada para tener la referencia. Y creo que de nuevo es un caso en el que la estadística muestra lo que ves en los partidos. Porque sí, es decir, es un equipo combativo, pero de nivel medio. Limitado, pero muy competitivo. Incluso diría que más competitivo que el nivel de sus jugadores, lo cual habla muy bien del entrenador y de cómo funcionan, y por supuesto de Michael Bridges, sin el que no hubiesen conseguido muchas de las victorias más recientes. Los Nets postestrellas de Jack Bond tienen en su rotación principal desde el traspaso a 6 jugadores fijos, a los que he dividido en 3 niveles. El primero, las 2 referencias, sin sorpresas, Michael Bridges, el protagonista de hoy, y Spencer Dinwiddie, el que era escudero en la generación de Luka Doncic en Dallas. Medio escaloncito por debajo, con roles distintos a los de ser la figura central, como son Bridges y Dinwiddie, encontramos a Cameron Johnson, que no tiene ni los minutos ni los tiros de Michael y Dinwiddie, pero es el tirador, no amasa pelota, pero es el tercero que más lanza. A todo esto, tenía muchas ganas de ver tanto a Michael como a Cam en Brooklyn, ver hasta dónde llegaban. Bridges lo estamos viendo, sobre todo que mantiene un acierto desmesurado, de hecho lo ha mejorado, que es lo llamativo, pero Cam Johnson no está tampoco especialmente brillante. No es que esté mal, no es que esté... Es decir, no puedes decir Cameron Johnson está tirando mal, pero en casi 7 triples por partido no llega al 36%, 35,9%. ¿De acuerdo? Un poco tiquismiquis ahí, pero es un jugador al que yo quiero ver con esos 7-8 triples por partido, pero quiero ver si de forma más establecida pues muestra un mejor porcentaje. Que ojo, un 36 con ese volumen no es una chorrada, pero hay mucho tirador ahí y estoy seguro que puede hacer mucho más. Y en ese segundo escalón, donde está Cameron Johnson, también meto a Nick Claxton. Es cierto que ya no se habla tanto de él, de nuevo porque el foco mediático ha desaparecido de Brooklyn, pero sigue haciendo una temporada muy, pero que muy positiva. Y luego, otro escaloncito, otro medio escaloncito por debajo, Dorian Finney-Smith y Royce O'Neal como aleros que vertebran la rotación. Y luego, pues, en función de la disponibilidad, los Cam Thomas, Seth Curry, Joe Harris o Day'Ron Sharpe. Y todo ello contando con que Ben Simmons no juega y una de las sorpresas de la primera mitad de la temporada, Yuta Watanabe, resultó como uno de los perdedores del traspaso de Kevin Durant y del traspaso de Kyrie Irving, porque al llegar otros aleros de nivel, al cambiar ese talento concentrado en un jugador por varios, el japonés perdió su puesto en la rotación. Quiero ver dónde acaba Watanabe este verano porque ha demostrado que puede ser más que útil para un equipo candidato, sobre todo con esa capacidad para abrir la cancha con su lanzamiento exterior. Pero sobre todo, quiero ver lo que hace Watanabe, pero, hombre, me genera mucho más interés. Quiero ver qué tipo de equipo son estos Nets en playoffs, donde, todo se ha dicho, tendrán enfrente a uno de los cocos del este en primera ronda. Aunque también es cierto, en Brooklyn no habrá presión. Nadie esperará que ganen esa eliminatoria. Y eso les hace más peligrosos todavía. Aún así, la realidad es que la plantilla actual tiene un techo muy claro y marcado. Y tampoco son esa especie de equipo joven por desarrollar que muchas veces los equipos que traspasan All-Stars consiguen. No, en Brooklyn no hay de eso. Es más, solo hay 3 jugadores jóvenes con margen claro para crecer y que ofrezcan más garantías de mejora y de encaje con el proyecto. Day'Ron Sharpe, Cam Thomas y Nick Claxton. ¿Qué ocurre?
que el panorama salarial y de rondas no es el mejor. En el traspaso por James Harden, para sacarle de Houston, Brooklyn entregó sus propias rondas. La primera de 2024 y la primera de 2026. Además de dar el derecho de intercambio en 2023, 2025 y 2027. Es decir, los Nets no controlan sus propias rondas hasta 2028. Y sí, han recuperado mucho. 4 desprotegidas de Phoenix, 23, 25, 27 y 29. Opción de cambiar también en el 28. Es decir, parecida a la suya con Harden, pero los Suns conservan 24 y 26. También la primera de 2029 de Dallas, que oye, llegado el momento, puede ser muy valiosa. También sacaron 2 segundas por Kyrie Irving y otras 5 segundas rondas de Milwaukee por Jay Crowder. Sí, como decía, han recuperado mucho. Han recuperado mucho, pero es clave la cuestión de sus propias rondas. Central. Es que no tienen sus propias rondas. Por lo tanto, debes seguir un camino atípico para reconstruir. No puedes dejarte caer en la clasificación. Sin más, no puedes hacer eso. Estás obligado a ejecutar una reconstrucción competitiva. Porque además, tampoco hay espacio salarial. A menos que haya importantes traspasos, por supuesto, que seguro los habrá en Brooklyn este verano. Pero claro, ni tienes tus rondas, ni las controlas, que es un problema, ni tienes espacio para comerte contratos feos, que alguno ya tienes, ni para decir, bueno, pues intentamos pescar algo en la agencia libre, no una estrella, pero oye, vamos a intentar competir con todo. Para la próxima temporada tienen comprometidos más de 145 millones. No hay espacio salarial. Los 6 de Patty Mills, los casi 9 de Claxton, que es una ganga, los 14 de Dorian Finney-Smith, veremos qué sucede con él, los 20 de Joe Harris, los 22 de Michael Bridges y sobre todo los casi 38 de Ben Simmons. Los próximos pasos del proyecto de Brooklyn son dignos de un escenario de alta dificultad en el modo MiGM del NBA 2K. No porque no haya activos, que sí que los tienen, sino por las decisiones a tomar. Y ahí los pasos más evidentes e importantes pasan por 1. ¿Qué vas a hacer con Ben Simmons? ¿Alguien se va a comer ese contrato después de lo que hemos visto esta temporada? Y de lo que no hemos visto, claro. Y si se queda, ¿va a volver en unas condiciones físicas decentes la próxima temporada? 2. La renovación de Cam Johnson. Termina contrato y es agente libre restringido. Se calcula que alrededor de 20 millones por curso. Otro contrato que sumar a la lista. 3. Los 20 kilazos de Joe Harris. 20 kilazos de Joe Harris, que será agente libre en 2024. ¿Qué van a hacer con él? Y, sobre todo, la posición de Michael Bridges como estrella de un proyecto que no es candidato. Si liberas espacio, mucho habría que hacer, pero mucho. ¿Vas a resultar atractivo para agentes libres? Este mercado no es muy potente en nombres, pero los Nets necesitan mejorar su plantilla para competir mejor. Y aquí nos encontramos con la disyuntiva de Michael Bridges, porque no es un chaval de 22 o 23 años al que vas a poner como tu primera espada para la próxima década, como cuando Houston se hizo con James Harden en su día. Recordemos, Michael empezará la próxima temporada con 27 años. Y sí, su contrato actual, para el rendimiento, es una ganga. 21,7 millones en la 23-24, próximo curso. Después 23,3
y luego 24,9. Si rinde como esta media temporada, se te queda hasta barato. Pero mi pregunta es, ¿van a ser los Nets candidatos en este tiempo? ¿En los próximos 2 años? Es que, salvo un giro dramático en los acontecimientos, no lo van a ser. Y llegados a ese punto, para el que no falta tanto, Michael saldrá al mercado con 29 años y querrá firmar una extensión a la altura de su rendimiento. Si continúa operando como número 2 o número 1 de tu equipo, lógicamente pedirá mucho dinero. Mi pregunta es, ¿debe plantearse Brooklyn el traspaso de Michael Bridges? En frío, desde la posición del general manager, pienso que sí, que es lo más inteligente. Ojo, llegado el momento y la oferta adecuada, no mal venderle. De buenas, así, ala, después de lo que ha hecho estas semanas y de lo que supone también para el proyecto de Brooklyn. De no tener esta salvaje irrupción de Michael Bridges, se percibiría una situación mucho más negativa tras los traspasos de Kyrie y de Irving. Bueno, de Kyrie Irving y de Kevin Durant. No hay suficiente para uno, imaginaros con 2. Estaríamos todo el día con noticias de Kyrie Irving. Como digo, que se me vaya la cabeza, oye, es que Michael Bridges permite cambiar también esa concepción pública de cómo son percibidos ahora los Nets. Contó Zach Lowe que Brooklyn recibió una oferta de hasta 4 primeras rondas en el deadline en el último momento por Michael Bridges y la rechazaron. Ha cambiado mucho el valor de los picks y la forma de negociar, lo que consigues con ello. Por supuesto, los Nets primero piensan en estos playoffs, pero el general manager ya está haciendo el casting para las decisiones estivales, porque están ahí y resultan fundamentales. Lo que decidan este verano y en los meses de la próxima temporada hasta el deadline de febrero de 2024 marcará el actual proyecto, que por otro lado apenas acaba de comenzar y todavía debe definir su identidad. Y ahí está la disyuntiva de Brooklyn Nets con Michael Bridges. Decidir si invertir en uno de los chicos de moda de la liga, en un jugador que siempre rinde, que siempre aporta, que siempre da la cara. Invertir en un Ironman, en un defensor categoría All Defense y en un jugador candidato, al menos, en la conversación por los All-Star. Deben decidir si invertir en él y conservarle, hacerle una de sus estrellas y pagarle como tal, o por el contrario, invertir en él para en un plazo de 12 o 18 meses máximo, traspasarle en su punto de valor más alto. Antes de meternos con la sección de estadísticas como tal, importante, el próximo episodio es de preguntas y respuestas, es decir, el de este jueves. Lo dejaré grabado el miércoles, de hecho luego el jueves me voy un par de días, pero bueno, ahí queda. Próximo episodio, preguntas y respuestas, la edición de abril, y es la última que tenemos antes de los playoffs. Ya sabéis, es lunes, toca sección de estadísticas. Y hoy traigo un tema simple del que estaba el otro día investigando después de leer una serie de cosas del tema de el tiro, de la importancia del tiro en el baloncesto, y me vino esa frase de, oye, que la NBA es una liga donde ganan los que meten, ¿no? La traducción al español de una frase muy repetida en inglés y que es muy cierta, se puede aplicar en general a todo el baloncesto, ¿no? Tú, por mucha táctica, por mucha estrategia, por mucha preparación que hagas, en el momento final va a ganar el equipo que meta los tiros. Suena muy simple, pero es real, ¿no? Porque luego las
estrategias defensivas tienden a dejar más a unos jugadores, a permitirles a otros, a dar ciertos espacios, a forzar unos 2 contra unos para que otros jugadores queden más liberados, pero en muchas ocasiones, más allá de la táctica, más allá de las decisiones, es una cuestión tan simple como meterla o no meterla. Y eso, ni lo que hayas hecho antes, ni lo que hayas hecho después, te garantiza nada. Sí que te manda unas guías, ¿no? Pero no te garantiza nada. Y después de esta mini reflexión, como digo, estuve pegándole vueltas a esto y dije, oye, pues me parece interesante, útil de cara a playoffs, mirar un poco tanto, bueno, sobre todo el acierto, de hecho únicamente el acierto de los equipos en parado. Es decir, el acierto en triples en catch and shoot. Porque al final, contar con tiradores y especialistas de verdad, importante esto, hay jugadores que luego llegan a playoffs y suben el nivel y otros que lo bajan, en estrellas y en complementos. Para funcionar en el baloncesto actual es básico contar con tiradores, pero todavía más cuando las defensas aprietan y los espacios se reducen, que es lo que sucede en playoffs. Los 2 mejores equipos que vayan a jugar playoffs y que estén situados arriba en la lista de acierto en triples en parado, en catch and shoot, son, primero, Philadelphia 76ers, primer equipo, líderes esta temporada con un 40,2%. Ahí, por supuesto, está la figura de James Harden, pero también la figura de Tyrese Maxey, porque Harden al final mejorará el acierto exterior del equipo, pero la mayoría de sus tiros llegan sobre bote. Maxey sí que está encontrando muchos espacios y hay muchas jugadas que son directamente el triple en parado para Maxey. Luego, por ejemplo, George Niang, que es uno de los mejores especialistas de la NBA actual en triples en parado. Mejor equipo de la liga, 40,2%, único equipo que supera el 40%. Y el segundo mejor equipo de cara a playoffs es también el segundo de la lista. Tampoco choca mucho, ¿no?, que por arriba encuentras rápido equipos de playoffs, por abajo los encuentras, pero no están tan de seguido. Phoenix, segundo mejor equipo de la liga con 39,8%. Algo que tiene sentido porque, vale, ahora tienes a Kevin Durant, que es mejor anotador, mejor tirador, mejor jugador que Bridges y que Cameron Johnson, pero, oye, ellos dos son tiradores muy buenos. Entonces, al final, oye, pues tienes un equipo plagado de tiradores, uno de los equipos que más cree en la apertura de cancha, no tanto luego en la ejecución, porque Phoenix no es de los equipos, podrían tirar más para las armas que tienen, pero ellos sí que creen mucho en el tema del spacing para, como base fundamental para construir la táctica ofensiva del equipo. Donde sí que está lo más relevante es mirando la tabla por la parte de abajo. Porque el peor equipo que se supone que va a estar en playoffs, de acuerdo, también he metido o he considerado equipos de play-in, es Miami Heat, el segundo peor clasificado con un 33,8%. Solo tienen a un equipo por debajo. ¿Qué ocurre? Miami, vale, tiene sentido. Al final les falta tiro, pero porque faltan muchas cosas en esa plantilla. Es una temporada muy difícil, la más difícil desde luego en Miami desde que está Jimmy Butler como macho alfa. Y el segundo peor equipo de playoffs, si filtramos por acierto en catch and shoot, en triples en catch and shoot, este sí me ha sorprendido más. Se trata de Atlanta Hawks, 34,5%, cuartos por la cola. ¿Cómo aparece aquí Atlanta? Es decir, ¿cómo puede ser? Miras la lista y DeAndre Hunter es el tercer jugador que más lanza en parado, 33,9%. DeJounte Murray, que nunca ha sido un especialista, es cuarto en intentos con un 32,5%. Trae Young directamente no tira en parado porque no sabe tirar si no ha dado 12 botes antes. Y John Collins es quinto con un 27,6%. En este sentido, menos mal que Saddiq Bey ha caído de pie, es segundo en intentos desde que llegó, 42,7%, y el primero, como no podía ser
de otra forma, Bogdan Bogdanović, primero con 39,2%. Cuando digo primero me refiero a primero en volumen de tiro. En este caso, en acierto no es el primero, está muy arriba, pero es el que más tira. Quiero pensar que cuando acorten la rotación, los Hawks irán mejor en playoffs. Pero es increíble, increíble el punto de equipo mediocre en el que están los Hawks desde el inicio de temporada. Hay entrenador nuevo, Quinn Snyder, que cuando grabo lleva 16 partidos y no se habla de él. Pero porque Atlanta sigue siendo un equipo demasiado insulso para la plantilla que tienen. Es que es una plantilla con posibilidades, pero oye, ahí hay algo que se me escapa. De verdad, temporada de pura mediocridad del equipo de Atlanta, sin rachas ni especialmente, por lo menos desde que está Snyder, cada racha de victorias se responde con otra de derrotas. No me gustan nada las sensaciones que me transmite este equipo, cuando hasta hace no mucho eran uno de mis favoritos. Ojalá le den la vuelta ya a los Hawks, porque se me traba de decirlo los Hawks, porque hay algo que se me escapa del funcionamiento interno o de la dinámica de vestuario o de lo que sea, pero llevan ya un par de temporadas, vamos a decir, complicadas. Es que el término no es ni siquiera complicado, es que para mí el término es ese, mediocre. Con la plantilla que tienes no puede ser un equipo tan insulso, tan mediocre, iba a volver a decirlo. Entonces, para seguir repitiéndome, vamos a cerrar el tema porque realmente ese era el dato que quería traer. Os recuerdo una vez más que tenemos preguntas y respuestas el próximo jueves, así que es el mismo documento de siempre que compartiré de nuevo por redes sociales para que podáis dejarme vuestras preguntas. Y con esto llegamos al final del programa. Como siempre, a disfrutar de la NBA y ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.